Hola a todos, qué gusto saludarlos. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 12. De entrada tenemos que mencionar algo. Vamos a leer nada más el primer versículo del capítulo 12. Pero es necesario explicar algo siempre que leemos la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, a veces nosotros cometemos el error de pensar que es una carta dirigida a los judíos. No dice carta a los judíos, dice carta a los hebreos. Claro, a los judíos se les llamaba también hebreos en un momento, porque hebreo significa los que cruzan los ríos o cruzadores de ríos. Cuando nosotros entendemos esto, entonces nosotros sabemos que es una carta dirigida a la iglesia porque nosotros hemos cruzado los ríos, hemos salido como el pueblo de Israel salió de Egipto y entró al desierto para ir hacia una tierra prometida. Así también nosotros hemos sido llamados por el Señor, hemos cruzado ríos para poder entrar a la nueva vida, hemos pasado por el agua, hemos sido bautizados, dice la palabra del Señor, hemos nacido de nuevo. Y el pueblo de Israel tuvo que cruzar un río también para entrar a la tierra prometida. Y también nosotros tendremos que cruzar en figura un río para poder entrar a la tierra prometida siempre. Por eso es muy importante entender esto. Vamos a leer entonces la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 1 y dice de esta manera. Por tanto, es importante que entendamos que ese por tanto significa que se está hablando de algún tema antes que está ligado a este versículo. Lo vamos a ver más adelante. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La palabra del Señor dice que nosotros, todos los que hemos creído y depositado nuestra confianza en Cristo Jesús, hemos sido llamados a una carrera. Dice la palabra del Señor que en esa carrera no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. ¿Por qué? Si nosotros leemos ese mismo versículo en la Reina Valera 1960, dice de la siguiente manera: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. La nueva versión internacional dijo, corramos con perseverancia, perseverar. Pero hay dos cosas muy importantes en esta carrera. La primera, dice que cuando nosotros iniciamos esta carrera, siempre iniciamos con peso extra, con lastres, con cosas que no nos son necesarias,
dice que empezamos esta carrera con un montón de cosas que nos estorban y que nosotros obviamente estamos iniciando una carrera que al 100% la desconocemos. Es un camino de fe. Si usted lee el capítulo número 11 de Hebreos, está hablando de la fe. Todo Hebreos 11 es un tema de fe, en donde dice en el capítulo 12, versículo, por tanto, viene hablando de la fe, y este versículo sigue hablando de la fe. Empiezas un camino de fe en el cual tú inicias esta carrera, pero dice la palabra que tenemos un montón de peso y aparte pecado que nos asedia. Entonces, dice que nos despojemos de todo ese peso, de todo ese lastre y del pecado que nos asedia. Cuando nosotros entendemos esta figura que el Señor utiliza y tan poderosa, inmediatamente comenzamos a mirar a un corredor de maratón. Y usted ve que un corredor de maratón siempre va lo más ligero posible. Lleva una playerita, una tela muy delgada, un shortcito, tenis lo más ligeros posibles, porque no quiere lastre, porque sabe que es una carrera prolongada. Yo nunca he visto a un corredor profesional iniciar la carrera con una chamarra como la que yo traigo puesta. No. Cuando él llega y comienza a calentar, trae la chamarra, trae su pants, empieza hasta guantes, trae su gorra si hace frío, empieza a calentar. A medida que calienta y ya está a punto de salir de la carrera, entonces se quita todo. Pero yo le estoy diciendo que es un corredor, ¿qué? Profesional. ¿Ah? Entonces, nosotros que iniciamos, todos los que iniciamos esta carrera en Cristo, no somos profesionales. Entonces, si usted ve a una persona que comienza a querer practicar el maratón, empieza a correr poquito, siempre va a ir bien tapado, va a ir corriendo, ¿eh? Pero a medida que él entiende que si quiere llegar y quiere participar ya en esta carrera, no pueden comenzar con lastres porque es peso que le estorba. Entonces, ¿qué hace él? A medida que él va entendiendo cómo funciona la carrera, empieza a despojarse, empieza a dejar que Dios quite de su vida todos esos lastres que va arrastrando. Todo ese lastre es todo ese peso que no le sirve en esta carrera. Así igual nosotros, cuando nosotros comenzamos nuestra vida en Cristo, todos, absolutamente todos, comenzamos con un montón de lastres porque nosotros no sabemos, porque es un camino de fe y empiezas a inclusive a abrazar cosas que tú crees que te son útiles en la vida. A medida que tú vas caminando por la fe, vas permitiendo que el Señor te despoje de todo aquello que no te sirve para esta carrera. Y no estamos hablando precisamente de pecado. Por eso la Biblia dice, despójense de todo lastre, uno, y también despójense del pecado que les asedia. Son dos cosas diferentes. Hay que despojarse del pecado que asedia, pero también hay que despojarse de muchos lastres, muchos pesos
que no te sirven para esta carrera. Y entonces es como yo comienzo esta carrera, este maratón, y me pongo mi chamarra, me pongo mi gorra, guantes, mi pants, pero cuando ya voy en el kilómetro 10 o antes tal vez, empiezo a ver que la chamarra es un estorbo. Al principio, obviamente, mi inexperiencia me hace ver, no, la chamarra, y ahí voy con mi chamarra. Y llevo mis botellas de agua. Pero yo voy cargando las botellas y me doy dando cuenta que, no, las botellas, y me empiezo a dejar. Las empiezo a botar, me empiezo a dejar todo eso. Eso es en la vida cristiana igual. Empiezas a quitarte todo ese peso que no te permite correr con paciencia, con perseverancia, esta carrera a la cual hemos sido llamados. Tú y yo hemos sido llamados a una carrera de resistencia. Pero tú y yo tenemos mucho peso extra que no nos sirve para esta vida. Pero cuando nosotros nacimos de nuevo, llegamos por el Espíritu, tenemos ya un montón de hábitos, costumbres, y hasta reaccionamos instintivamente a muchas cosas. Cuando si tú eres chismoso toda la vida, te das cuenta que ya estás en Cristo y amas esto, y amas a la gente, y cuando te das cuenta ya estás chismeando. Tú dices, ¿qué pasó? Dice, despójate de todo lastre y del pecado que te asedia. Tienes una manera de pensar, tienes una manera de hacer las cosas. Tienes una manera de actuar. Tú tienes que permitir que el Señor te despoje de eso. Siempre que la Biblia dice, despójate, le está hablando a la nueva naturaleza, pero siempre utiliza una palabra que significa que dejes que otro lo haga. ¿Qué significa esto? Es como en la peluquería. Cuando una persona se va a cortar el cabello y tú lo miras en la calle y le dices, ¿a dónde fuiste? Y él te va a decir, fui a cortarme el cabello. Eso no significa que él agarró solito y se cortó el cabello. Significa que él fue, caminó, se sentó, se quedó quietecito para que otra persona le quitara lo que a él ya no le servía de cabello. Se para, le paga y cuando tú te lo encuentras te dice, fui a cortarme. ¿Ves? Es permitir que otro lo haga. Es lo mismo en la vida cristiana. Dios, quítame mi manera de pensar. Sí, tú tienes que ir ante el Señor, quedarte quietecito y permitir que lo haga. Esa vida del Espíritu. Entonces, eso es lo que hay que comprender cada que la Biblia dice despójense. Es tu comunión con Dios, tu intimidad con Dios, te permite ver que en esta carrera tú llevas cosas que no te sirven, maneras de pensar que no te sirven, hábitos, costumbres que no te sirven en esta carrera. Y tienes que ir, sentarte y permitir que el Espíritu de Dios te quite eso. Y entonces, ¿de dónde vienes? De despojarme cosas que no me servían. Esa es la intimidad con el Señor y esta es una vida de fe. El que tú debes saber que el Espíritu de Dios siempre, siempre estará hablándote para que le permitas despojarte de todos esos pesos que no te permiten caminar. Con este entendimiento, vamos a 1 Corintios, capítulo número 9, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo número 9. Y dice el versículo 23. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. La palabra del Señor dice, el apóstol Pablo dice, que
Él mismo ha permitido o ha permitido muchas cosas que el Señor haga en su vida y Él se ha negado a sí mismo para poder obtener frutos del Evangelio. Y dice el apóstol Pablo, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que durará para siempre. Vea cómo el apóstol Pablo dice, a ver, este corredor del cual estamos hablando, corre, pero no puede correr a ver qué pasa, a ver qué sucede. ¿Quién compite a ver quién sucede, a ver quién pasa? El amateur. Pero otra vez, el profesional no entrena para ver qué sucede. El profesional entrena para ganar. El apóstol Pablo te está diciendo a ti, tú no eres amateur. Tú no eres deportista ocasional. Tú eres profesional. El Hijo de Dios, el verdadero cristiano, Hijo de Dios, no es amateur, es profesional. Y un profesional no se entrena una vez a la semana. Déjeme usar esta idea. El profesional no se entrena el domingo por la mañana. El profesional se entrena todos los días. Pero este profesional no puede vivir con imposiciones. Debe de vivir con disciplina. Porque él se sabe profesional. Ningún corredor campeón del mundo, porque eso es lo que está diciendo el apóstol, corre para obtener el primer lugar. No corras para ver qué sucede. Te está diciendo, tienes que ser campeón del mundo. Tienes que tener mentalidad de campeón del mundo. Tienes que tener mentalidad de vencedor porque Jesucristo está contigo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ningún corredor profesional que busca ser campeón del mundo lo tienen que estar obligando a entrenar. Eso es lo que está diciendo. No conozco ningún deportista de ningún deporte, futbolista, tenista, corredor, que diga, es que yo no quiero correr. Es que a mí me choca correr. Es que para mí es ay, qué fastidio correr. Pero ni modo, a esto me dedico. No. ¿Usted cree que una persona así va a correr? Entiéndalo usted entonces. El Evangelio no pueden ser imposiciones. Dice el apóstol Pablo, yo esto mismo hago. Mire, versículo 26. Así que yo no corro como quien no tiene una meta. Dice, yo no corro como quien no tiene una meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otro, yo mismo quede descalificado. Vea cómo el apóstol Pablo nos está enseñando por el Espíritu que no es una imposición la vida cristiana. Toda persona, si tú dices, pero ¿por qué no puedo hacer esto? No, es que tú no estás hablando de la vida cristiana. Tú no estás hablando de la vida cristiana. Cada que tú dices, pero ¿por qué ya no puedo hacer esto? ¿Por qué ya no puedo hacer aquello? ¿Sabes qué? Hazlo. Puedes, sí, puedes hacerlo.
Porque no estamos hablando de la vida cristiana. La vida cristiana, la vida del Espíritu en uno, te lleva a que tú por esa vida tomes decisiones de decir, fuera este lastre, fuera esto, fuera aquello. Te vas despojando, vas permitiendo que el Espíritu del Señor te despoje de un montón de cosas que tú al principio hasta abrazabas, las querías, no las querías soltar, pero a medida que el Espíritu del Señor te va mostrando la carrera y que tú vas corriendo, te vas dando cuenta, oh, esto no hace falta, y dejas que el Espíritu del Señor quite eso de tu vida, te vas despojando de todo peso, de todo lastre. Eso se llama madurez espiritual. Eso se llama crecimiento espiritual. Y tiene que ver con ideas que tenemos, maneras de pensar, maneras de actuar, hábitos que ya traemos de años que no sirven para esta carrera. Y que en un principio ni siquiera nos damos cuenta, amamos al Señor, estamos con entusiasmo esta carrera, ya está esta carrera y vamos, pero a medida que vas caminando dices, oye, esto me estorba y dejas que el Señor lo quite. Crezcamos. Lo que el Espíritu del Señor nos está diciendo, corramos esta carrera, pero corramos esta carrera como profesionales, no como amateurs. Profesional lo hace diario. Profesional lo hace diario, no impuesto por alguien. Autoimpuesto por la vida del Espíritu. Si tú dices, es que yo los domingos nada más un ratito voy, está bien. Estás corriendo como amateur. Y yo te aviso que el Señor nos llamó a una carrera como profesionales para correr de tal manera que obtengamos el primer lugar cada uno de nosotros y como cuerpo de Cristo. Entonces, la vida en Cristo no es para amateurs, es para profesionales. Yo te hago esta pregunta entonces. ¿Cómo estás corriendo tu carrera? ¿Como amateur? Entonces, no estás caminando en la voluntad de Dios. Como profesional, eso es lo que Dios quiere en tu vida. Ahora, como profesional, tienes que correr como el que quiere obtener el primer lugar. Que el Espíritu del Señor te revele todo lo que tienes que hacer, que no son cosas impuestas por alguien, no son cosas que alguien te impone y que tú de a regañadientes quieres hacer, sino por la vida del Espíritu, tú dices, no, esto lo quito, me despojo de esto, de aquello, porque yo quiero llegar a la meta como campeón. Y esa es la voluntad del Señor. Quiero que regresemos entonces a el libro de Hebreos, donde empezamos, pero ahora unos versículos atrás, es decir, 11, versículo 40, dice, no voy a hablar, está hablando de la fe. 11:40 está hablando de la fe, está hablando de que aún muchos de ellos no recibieron todo lo que Dios había prometido, y este será otro tema importante. Pero dice la Biblia en el 11:40, un versículo antes de que leímos, dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Vea cómo Dios ve a todo aquel que ha creído durante generaciones. Nos ve como uno solo. Porque dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta. Cuando usted lea todo esto antes, va a decir, mira, muchos de ellos corrieron y no recibieron lo prometido. Pero dice Dios, todo esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta. ¿Por qué?
Porque Dios no quería que llegaran ellos sin nosotros. Pues Dios nos había preparado algo mejor. Nos había preparado tanto a ellos como a nosotros de este tiempo. Dios nos ha preparado algo mejor. Lo que viene adelante es algo mejor. Nosotros tenemos que avanzar en esta carrera, pero como generación tenemos que avanzar. Pero viene otra generación a la cual dejaremos estafeta como cuerpo de Cristo, que irá por algo mejor, dice la Biblia. Hasta que Cristo venga. Cuando Él, el Padre, determine. Nosotros tenemos que avanzar en este camino como cuerpo de Cristo. Así es que solo medita cómo estás corriendo. ¿Eres amateur? Estás fuera de la voluntad de Dios. Vete como profesional, porque así te ve Dios. Y vete como alguien que está luchando por el primer lugar mundial. Porque esa es la voluntad de Dios. Gracias, Padre del Señor.